Hoy en nuestra mesa de expertos miramos a Europa con la vista puesta en el mapa que surge tras las elecciones europeas de este pasado domingo 26 de mayo. Nos acompaña Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Manuel Huertas, abogado. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Bueno, para empezar este análisis me gustaría que hicierais una foto de cómo está el panorama tras estos comicios en los que había muchas cosas en juego, ¿no? Bueno, pues, si queréis comienzo yo. Sí, efectivamente eran muchísimas los desafíos que tenían estas elecciones para la composición de la Unión Europea en estos próximos años, donde se hablaba incluso de una supervivencia o refundación de la Unión Europea. Y creo que el resultado es bastante satisfactorio. Es decir, todo el mundo ha quedado, relativamente siempre habrá alguien descontento, pero todo el mundo ha quedado contento. Efectivamente, se ha roto la tradicional estructura en la que hay dos grandes grupos políticos que gestionan todo el Parlamento, pero tampoco se ha quedado tan minimizados los grupos que lleguen a hacer inviable el uso de la Cámara. Creo que bueno, es posible llegar a acuerdos que suelen ser muy habituales en Europa entre populares, socialdemócratas, liberales, incluso los verdes están subidos en participación, y los grupos de extrema derecha, aquellos incluso que proponen el deshacer la Unión Europea, pues han quedado representados en la Cámara, con lo cual yo creo que es una buena noticia que no estén fuera, que estén también dentro, porque de alguna manera terminarán entrando en el sistema. Y bueno, han quedado pequeños. Manuel. Sí, pues yo coincido con Maricruz. Efectivamente se han salvado los muebles, el resultado ha sido satisfactorio, empezando sobre todo por la participación, que es la más alta en 20 años. Quizá porque a lo mejor en Bélgica o en Grecia o en España coincidían con otras elecciones de carácter interno, y es por ello quizá por lo que la participación ha subido. Estamos hablando en algunos casos incluso en la eurocéptica de Dinamarca hasta el 50%. La foto que resulta de estas elecciones, bueno, pues cae el bipartidismo, tras 40 años dominando lo que es el Europarlamento, pero viene a sostenerse con liberales y verdes. Por un lado, los verdes a mí me resulta particularmente llamativo, puesto que han sido segunda fuerza en Alemania, cuarta fuerza en el Reino Unido, han entrado en Portugal y han entrado en otros países que no tenían tradición de entrar los verdes. Es cierto que los eurocépticos, los eurófobos, han subido en Francia, Reino Unido, Italia y Polonia. Sin embargo, tenemos que felicitarnos los que nos preciamos de ser europeístas, que en cómputo aproximado, hasta que no se defina totalmente lo que es la composición del Parlamento y se afinen los escaños que pueden bailar, han sumado un 25%. Afortunadamente no han llegado al 33% que podía haber hecho que tomasen iniciativas que pudieran paralizar la Cámara o entorpecerla. Y en este caso creo yo que, insisto, se han salvado los muebles. Evidentemente este nuevo mapa, como decimos, cae el bipartidismo por primera vez en la historia de Europa. Partido Popular el vencedor, seguido del Partido Socialdemócrata, de los socialistas, sube los liberales, los verdes, también los ultraderechistas, que sin embargo no han avanzado tanto como ellos preveían. Bueno, supongo que con todo esto va a haber un reflejo en el reparto de cargos. Ya hubo una cumbre ayer en la que precisamente iban a abordar cómo se repartían esos cargos. En nuestro país el Partido Socialista ha sido el partido más votado. Pedro Sánchez, el presidente en funciones, ha salido evidentemente reforzado tras estas elecciones y de hecho se ha convertido en el negociador de los socialdemócratas para renovar los 4 responsables altos de las instituciones. Claro, ahora es cuando queda el regateo, ¿no? Es decir, ahora mismo efectivamente va a ser un periodo largo, porque aunque efectivamente Donald Tusk dijo a la salida del Consejo de ayer que efectivamente anteayer, ya bailo los días, ¿no? Pero que efectivamente ahora no estaban hablando de nombres, sino que estaban hablando de grandes familias políticas, que de nombres hablarían el 21 de junio, que volvían a encontrarse, pero realmente se va a estar equilibrando el reparto durante 6 meses. Tenemos ahí como una espada de Damocles los británicos que se van, sino antes, el 31 de octubre, con lo cual no participan en el nombramiento de la comisión, desaparecen estos diputados
tan originales que curiosamente, lo hemos comentado, con el partido pro-Brexit, el nuevo partido de Nigel Farage, el más alto en el Reino Unido, una cosa... Es que se da precisamente con el Brexit una situación también inédita en lo que es el europeísmo y en las instituciones europeas. Van a integrar el Europarlamento, que tendrá que nombrar unos negociadores para negociar el Brexit. Claro. O sea, claro, ellos van a participar por ambos lados. Por una parte, los que defienden el Brexit, por otra parte, los que se supone que tenían que defender los intereses de la Unión Europea. Bueno, por parte de la Unión Europea, Barnier ha dicho que ya está todo negociado, que el acuerdo que se firmó es la posición de la Unión Europea. Que ahora a partir de ahí lo único que cabe negociar es el post. Claro, y habrá que ver también cuánto tiempo está, lo que le da tiempo a hacer, etcétera. En cualquier caso, yo creo que nos ha venido bien este resultado del Partido Socialista, puesto que, bueno, y como Pedro Sánchez además se ha autoarrogado el jefe negociador de la familia socialdemócrata, creo que se puede jugar un interesante papel a la hora del reparto de cargos, tanto en la Comisión, el Consejo, el Banco Central Europeo, la alta representación para asuntos exteriores. Y este puente que ya ha empezado, o esta malla que ya ha empezado a tejer Pedro Sánchez con Macron por un lado, los liberales, que ya cenó con Macron por un lado, tuvo un almuerzo en Bruselas también con el representante de los liberales, con Rutte en Bruselas, el representante de Holanda, el de Bélgica, y por otro lado la buena relación que tiene con la CDU y la CSU de Merkel. Con Merkel. No olvidemos que estuvieron aquí el año pasado en Doñana. Le va a permitir hacer esa malla de contrapeso a los populares, por un lado, con los liberales y probablemente también con los verdes si deciden sumarse, y ya con la izquierda más extrema. Sánchez y Macron se han aliado para hacer ese frente común contra las ultraderechas y también para rechazar al candidato popular, al alemán Weber, que ostenta para ostentar la presidencia de la Comisión. Bueno, el candidato de Sánchez es Timmermans. ¿Tiene posibilidades? Bueno, ahora mismo no es el grupo más votado. El tratado lo que nos dice es que el presidente de la Comisión tiene que ser el que obtenga el respaldo mayoritario del Parlamento. No dice necesariamente que tenga que ser el cabeza de lista del grupo más votado, que por mucho que con el Spitzenkandidat, que ahora ya nos han dicho que no se puede decir Spitzenkandidat, que hay que decir los líderes, no sé, hay como una metáfora para nombrar a esos posibles candidatos a presidente de la Comisión. No es necesariamente el grupo más votado, con lo cual si consigue tener un acuerdo de respaldo mayoritario, para Timmermans claro, sería posible, pero para la señora Vestager también, no lo olvidemos. Claro, todo dependería de los intercambios, de las negociaciones, hay que dialogar, porque si no nos olvidemos que, si no me equivoco, la socialdemocracia europea, verdes, liberales y la izquierda suman 336 aproximadamente. Yo no me atrevo a dar todavía datos hasta que no se determine con exactitud. Y la mayoría están 356, le faltan entre 10 y 20 para llegar a esa mayoría, sin contar a los euroscépticos y eurófobos, que no sabemos qué es lo que van a hacer finalmente. Sí, propondrán un candidato propio, o bien se abstendrán o optarán por uno o por otro. O votarán que no siempre. Pero de todas maneras, en las últimas ediciones, es decir, la última legislatura del Parlamento Europeo, siempre ha habido una especie de gran coalición, es decir, se han puesto de acuerdo los grandes grupos, tanto socialistas como populares, para que si el candidato, como este último caso, Juncker, era popular, lo apoyaban los socialistas, a cambio de que el candidato a presidente del Parlamento, que en el primer tramo fue socialista, lo apoyaron también los populares, con lo cual... Habrá que ver ahora el nuevo escenario que se presenta, si esa entente cordial que mantenían populares y socialdemócratas se mantiene con los nuevos actores que han entrado en el escenario europeo, como son los verdes y los liberales. Bueno, y la buena sintonía que hay entre Sánchez y Macron, que es el referente en Europa de los liberales, la familia política a la que pertenece Ciudadanos, ¿puede hacer cambiar aquí en nuestro país la postura que mantiene Albert Rivera con el PSOE? Bueno, eso es un poco más complicado, porque efectivamente la política europea tiene que tener un reflejo en los acuerdos políticos internos y al final pues todo se va contagiando. Pero fíjate, se dan después unas curiosidades. El primer ministro austriaco, que tenía una moción de confianza al día siguiente de las elecciones europeas, que su partido fue el mayoritariamente votado en las elecciones europeas, al día siguiente perdió la moción de confianza, con lo cual parece que los ciudadanos votamos de una manera diferente en unas elecciones y en otras. Bueno, Ciudadanos hasta ahora nos ha tenido acostumbrado a que unas veces puede apoyar una cosa, otras veces otra, y la tercera vez pues la contraria de las anteriores. Ciudadanos está en ALDE.
que es el grupo liberal. ALDE, en principio, va con los socialdemócratas. Que haya una sintonía de cara a que aquí a nivel nacional pueda pactar con Sánchez, pues también dependerá todavía bajando un escalón más de lo que sacan la autonomía. Y en los municipios, que hay mucho que discutir. Ahí está la Comunidad de Madrid en juego, está el Ayuntamiento de Madrid, hay comunidades repartidas por el territorio nacional, eso era... Claro, pero Ciudadanos ha dicho que negocia 1 a 1. Que cada uno es particular. Bueno, los resultados electorales de estos comicios europeos tienen muchas lecturas. Por ejemplo, el conflicto de los chalecos amarillos en Francia está claro que le ha pasado factura a Macron. El partido de extrema derecha de Marine Le Pen ha ganado por escaso margen, pero ha ganado a la formación pro-Europa del presidente francés. Es una de las consecuencias también, ¿no? Sí, efectivamente, era lo que comentábamos, que hay un desgaste del partido que está ejerciendo las labores de gobierno, que bueno, no siempre se da. El caso de los socialistas con las listas españolas. Todavía no han pasado 2 años como con Macron. Claro, pero si después de todo el desgaste que han supuesto los chalecos amarillos, que era concentrar a todos los gamberros de todos los colores. Por cierto, que ningún partido ha sabido catalizar el efecto de los chalecos amarillos, puesto que ninguno de los que se autoarrogaban esa representación ha entrado en el Parlamento Europeo. No han llegado al 5%, con lo cual se han quedado extramuros. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero sí, a pesar de todo este desgaste, Macron solamente tiene menos de un punto de diferencia con Le Pen. Bueno, pues creo que podemos y sobre todo teniendo en cuenta que siempre las elecciones europeas se han leído en Francia con voto protesta contra el partido gobernante. Siempre. También habría que tener en cuenta decir que Macron se presenta a las elecciones hace 2 años como el refundador de la Unión Europea, como un partido pro-europeo y europeísta. Y tomó posición iba a refundar la Unión Europea, iba a defenderla frente a viento y marea, y en la elecciones europeas inmediatas es precisamente derrotado por la fuerza más eurófoba de su país. Es también un resultado cuanto menos curioso. Sí, da que pensar, pero bueno, yo creo que es muy interesante seguirle la pista. Y también es curioso, en Francia la subida de los verdes, la caída del SPD, del Partido Socialista, la izquierda de Mélenchon también queda muy abajo. Es decir, prácticamente se han movido los 2 bloques en Francia, han sido o Le Pen o Macron o Reagrupamiento Nacional o En Marcha. En Marcha, la Francia En Marcha. Bueno, en Grecia, el líder de Syriza, el Podemos griego, Alexis Tsipras, ha adelantado las elecciones legislativas a junio tras el batacazo que ha sufrido también en estas europeas. Aquí una vez más podemos ver que es un reflejo del desgaste del gobierno. Que haya de repente ese voto inesperado, ¿no? Porque por mucho que los griegos protesten contra su gobierno, ese batacazo efectivamente realmente... Y curioso el caso italiano. Bueno. Por un lado, esa subida tan exagerada de Salvini, y por otro lado, 5 estrellas que se ha quedado un poco como bastante descabalgado. Con lo de Salvini es otra cosa. Formando incluso coalición de gobierno, que no se puede decir, bueno, hay un voto de castigo hacia el gobierno, no, hay un voto de castigo hacia una parte de ese gobierno, una integrante de ese gobierno. A mí me parece verdaderamente curioso. Lo de Salvini sí puede ser preocupante con vista a futuro, pero supongo que tendremos más programas para hablar ya de las coaliciones dentro del Parlamento Europeo. La posibilidad de que forme un grupo porque ahora mismo todos los eurófobos, lo llamamos así por ponerle una etiqueta, están desgajados en diferentes grupos, con lo cual no pueden hacer. Claro, porque también obedecen cada uno a su padre y a su madre. Los hay ultracatólicos, los hay de extrema derecha, también los hay de extrema izquierda, los hay ultranacionalistas, y englobar todo eso en un solo grupo es complicado. En estas elecciones se ha visto que la ultraderecha, partidos populistas, xenófobos, anti-Europa, han subido. No tanto como decíamos antes, como pensaban, pero el hecho es que han subido. ¿Puede suponer un peligro para un futuro, para la continuidad de Europa, tal como la entendemos? Hombre, teniendo en cuenta que el resultado es bastante menor del previsto, tienen bastante menos peso del que se preveía, yo pienso que, bueno, no es realmente un peligro. Si se hubieran quedado completamente fuera, a lo mejor era más peligro. Pero una vez que están dentro del Parlamento, ya van entrando en la propia organización, no pueden estar todo el tiempo. Pisar moqueta. El pisar moqueta amaina.
Y una vez que vea que, bueno, pues que efectivamente no es todo tan malo como parece y sobre de fuera. todo también creo yo que es que ellos pensaban y todos pensamos, y con cierto temor, que el crecimiento iba a ser mucho mayor, pero yo creo que el Brexit ha sido una vacuna frente precisamente a estos movimientos populistas. Por primera vez yo creo que los europeos nos hemos dado cuenta de decir, oye, que lo de Europa que va en serio, y lo que votamos al final tiene repercusión en lo que nos ocurre, y si votamos irracionalmente con el corazón en lugar de con la cabeza para castigar al partido en el gobierno, al final nos puede ocurrir un Brexit. De hecho, Le Pen, yo creo que ha conseguido estos resultados en Francia también porque ha dejado un poco aparcado el Frexit, sí, que también ella amagó con encabezar un Frexit y parece ser que lo ha dejado un poco de lado. Quiero sacar dos nombres. Mucha gente se pregunta qué va a pasar con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, que han conseguido un escaño cada uno en la Eurocámara. ¿Podrán ocuparlo? Maricruz, ¿tú qué piensas? Bueno, para ocuparlo primero tendrán que tomar posesión de su acta de diputado, y el acta de diputado se tiene que recoger en Madrid. Con lo cual, Junqueras pienso que no va a tener inconveniente. Pero ¿y jurar la Constitución o prometer la Constitución? Porque eso es el otro requisito imprescindible. Hay que recoger el acta y jurar o prometer la Constitución. En el Parlamento lo hizo, por imperativo legal, para la defensa de Junqueras ya lo hizo. Junqueras, claro. Para y entonces... Puigdemont, claro, en el momento en que Puigdemont cruce los Pirineos, o venga por donde venga, pise territorio nacional, se le puede detener inmediatamente. Aunque venga en el maletero de un coche, como se fue, es decir, inmediatamente se le detendrá antes de que se le otorgue el acta. De hecho, ayer, por lo visto, en el Parlamento Europeo hacían una especie de acreditación provisional, que me parece una barbaridad, y que se la denegaron con Pero todo se la denegaron el in sentido. extremis porque las delegaciones de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos avisaron, decir, señores, que estos sujetos o señores tienen este problema en España, pero parece ser que estaban dándole acreditaciones provisionales a todo el que ellos les sonaba, sin todavía una lista oficial de candidatos electos por cada uno de los países. Estaban llamándolo, estaban dándoles la acreditación. Menos mal que reaccionaron a tiempo. Bueno, por ejemplo, en el supuesto de que venga a España a recoger el acta y sea detenido, podría, dentro de su condición de preso preventivo, podría acudir a recoger el acta, igual que han hecho los presos del proceso. El permiso por parte del Tribunal Supremo, en este caso, que es el que está enjuiciando el procedimiento, yo entiendo. En este caso también han sido suspendidos ya tanto el Romeva como senador, como los diputados, los 4 diputados independentistas que están en prisión preventiva. ¿A ellos también se le podría suspender como eurodiputados? Sí, además, para acabar con la polémica, que yo entiendo falsa polémica o polémica artificial, hablando de la inmunidad parlamentaria que pudieran tener, no tendrían inmunidad hasta que no se constituyese el 17 de julio a las 10 de la mañana el Parlamento Europeo, y previa recogida del acta en la Junta Electoral Central y previo juramento o promesa de la Constitución. Estamos ya casi en el último minuto. ¿Pensáis que veremos a Puigdemont cruzar la frontera española? Yo creo que no. ¿No? Bueno, no. Sería suicida, ¿no? Sí. Tendría que ser valiente. Con lo cual no podrá ocupar el cargo como eurodiputado. Ha sido algo simbólico su presentación. Una última cuestión. En relación al conflicto en Cataluña, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un revés al expresidente Puigdemont, ya que ha rechazado la enmienda que presentó junto a otros 75 diputados catalanes contra la suspensión del Constitucional del Pleno en el que se iba a aprobar la DUI, la independencia. Sí, efectivamente, el Tribunal de Estrasburgo, como lo llamamos coloquialmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no ha admitido a trámite la demanda porque ha considerado que era infundada. Manifiestamente infundada, o sea, es decir, ni siquiera entrar a discutirla. No ha entrado en el fondo del asunto, con lo cual no es que le haya dado la razón a España frente a... Bueno, ha dicho literalmente, y me parece un serio revés al movimiento independentista, que suspender ese pleno respondía a un bien social imperioso y que era necesario en una sociedad democrática. Bueno, el Tribunal de Estrasburgo lleva años poniendo la cláusula de las necesarias limitaciones en una sociedad democrática al ejercicio de los derechos, y me parece que seguir en esta línea... Y que no se han producido ni vulneración del derecho de reunión ni el de libertad de expresión. Y este es el tribunal en el que tienen puestas todas las esperanzas los independentistas que están siendo juzgados en el Supremo, y donde esperan ellos que se les dé al final la razón. Vale, bueno, todavía queda mucha tela por cortar. Esperemos estar nosotros presentes para verla y analizarla también en nuestra mesa sobre Europa. Maricruz y Manuel Huertas, gracias a nuestros expertos por habernos acompañado. Gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida Ángel Gámez y su equipo nos traen toda la actualidad del deporte. Nosotros volvemos con un nuevo avance informativo a las 6:15. Hasta luego.